Hola, mi nombre es Juan Pablo Rivero. Los textos o la biografía que utilicé para realizar el parcial son las siguientes. Duet, la crítica de la igualdad de oposiciones y Duet en la igualdad de oportunidades. Logolo en la nueva oscuridad de la política social y Cassette en el individualismo negativo. Elegí estos textos porque para mí son los que más atraviesan a mi problemática, que es la desigualdad en Argentina. Y estos textos me ayudan para poder hablar sobre la desigualdad que tenemos ahora en Argentina y esta desigualdad que yo voy a hablar es más por el lado laboral que por otro lado. Que decir que tenemos desigualdad en el trabajo porque en la sociedad asalariada el trabajo otorga ciertas garantías a las personas. Es decir, que tener un trabajo es mucho más que tener algo a favor, es mucho más que tener un orden, una identidad, es decir, quién soy yo. O sea, yo, por ejemplo, yo soy camionero, soy la Bocra, y la gente que está ahí adentro por ahí teme a decirlo, no lo dice. Ya que algunas personas tienen un trabajo formal dentro del mercado de trabajo y las demás personas lamentablemente no tienen este privilegio, ya que son muy pocas las personas que están en un lugar en la sociedad gracias al reconocimiento por sus estudios, o sea, por sus intelectos escolares, ya sea título universitario o terciario, y esto hace que la misma se encuentren en un lugar con mayor beneficio sobre los que no se forman parte del mercado de trabajo y los que no tienen un estudio. Y acá podemos llevar la vida de las dos personas en distintos puntos de vista. Por ejemplo, un lado el trabajador formal que está trabajando en negro y por el otro lado el trabajador que sostiene a una familia con su trabajo escaso, que es en negro, que por ahí son changas y por ahí no. Definen definen el legado de su familia, que vendrían a ser sus padres. Acá es donde se ve la diferencia en el desarrollo, por más que exista la supuesta igualdad de oportunidades. Que esta igualdad de oportunidades es ficticia, ya que no refleja la realidad tal cual como es. Esta idea resalta la igualdad jurídica, pero desconoce la desigualdad existencial que, que significa el poco acceso que las personas tienen a los derechos básicos, como por ejemplo la educación, la salud pública y lo demás. Eh, es una forma de lo que el sector dominante sigue dominando a las clases que están más en desventaja, o sea, los sectores que se encuentran más en desventaja, a que en ellos existe una diferencia de trayectos sociales muy influyente en el desarrollo estudiantil, o sea, de cada padre que tuvieron esa familia, o sea, antepasados. Ya que la reproducción de las clases sociales no es solo económica, sino que es fundamentalmente cultural. Por ejemplo, que los frutos de los padres son para su hijo. O sea, un padre trabaja para que el día de mañana su hijo crezcan y tengan más capacidad para conseguir un trabajo. Hay una relación directa entre los estudios y el ingreso. Porque si vos el día de mañana no estudias, el día de mañana no vas a tener un buen ingreso o un trabajo fijo formal dentro del mercado de trabajo. Se sigue llevando a cabo esto que se basa en el mérito de las personas y no va a funcionar. Pero lo que sí funciona y va a funcionar muy bien es esta situación en la que es la igualdad de posiciones, que se refiere a la posición de la estructura social que tiene la familia y haciéndose énfasis en el acceso de los derechos y focalizar sobre aquellos grupos que mayores su desventaja, o sea que mayor desventaja tienen. El mecanismo de igualdad de oportunidad dice que cuando por X persona no acceda no acceda, la culpa es solo de ellos. Sin embargo, la culpa es de la conciencia social, no sobre ellos. Cuando el modelo capitalista cambió y a su vez
en las sociedades asalariadas ocurrió un cambio y por esto es que aparece el individualismo negativo, que este individualismo negativo es un tipo de individuo que no tiene las condiciones necesarias para convertirse en un ciudadano con ejercicio pleno. Es un individualismo porque la posibilidad de que la gente salga adelante por su cuenta propia es muy baja, y carece de derechos vulnerados porque no poseen salud, educación y demás cosas. Estamos privados de un ingreso y de derechos, y a su vez al estar privados de muchas cosas no nos sirve de nada porque se nos hace más complicado conseguir un puesto de trabajo al no tener la capacidad que estos puestos de trabajo necesitan. El modelo antiguo se caracterizaba por tener un pleno empleo. Es difícil generar situaciones de trabajo, pero a su vez el Estado te exige que trabajes y la sociedad también te exige que trabajes para tener un salario, que con ese salario, por más que te paguen, no hacemos nada porque es un salario de pobreza. Se dice que te pagan un salario de pobreza porque por más que los trabajadores asalariados tengan una remuneración, esta misma solo le alcanza para poder adquirir la canasta básica, que las canastas básicas son las siguientes. Está la canasta básica de alimentos y la canasta básica de servicios, que la canasta básica de alimentos son los alimentos que se consideran básicos para poder cubrir las necesidades, y si no podemos adquirir esta canasta, es la que nos va a denominar si somos indigentes y no. Y la canasta básica de servicio son los servicios, la luz, gas, internet y demás. Y en función de estas canastas se genera un valor y se mide contra los ingresos percibidos. Y así poder medir qué nivel de pobreza tienen los asalariados. Es decir, que depende de tu ingreso, de si alcanzas a la canasta básica de alimentos o no, vas a ser pobre. Y esto se mide mediante el indicador de NBI. Y si dentro de ese indicador de NBI que se hace en los censos cada 10 años, dentro de ese indicador un índice te da positivo, o sea que en un índice le das ya sea hacinamiento, que tenga retrete y baño, que tus hijos vayan a la escuela, tengan estudio, o, o dependiendo del tipo de vivienda ya te consideras pobre. Si por otro lado, si vos alcanzas las dos canastas básicas, no entras en esa pobreza porque puedes cubrir las necesidades básicas y a su vez te puede dar un gusto, por así decirlo. Y en cambio, si no alcanzas la canasta de servicio, te consideras nuevo pobre, y esto, el nuevo pobre, se mide mediante una encuesta permanente de hogares que se hace, es diferente a lo del censo, y se toma a un conjunto de individuos en sí, y donde algunos individuos tienen un ingreso mayor que otros, es decir, si algunos individuos tienen un ingreso mayor que otros, están todos en la misma pobreza, es decir, que todos están en la misma igualdad y todos tienen la misma posición por más que ellos crean que son más ricos que los demás o que algunos. Y bueno, esto sería todo el tema que yo preparé. Espero que se haya podido entender y que sea claro, y espero que le haya gustado. Muchas gracias.